Muy buenas tengan todos ustedes, amigos, amigas. Reciban este día 30 de junio del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya, un extenso y cordial saludo. Agradeciendo a cada uno de ustedes sus comentarios, su suscripción a este canal. Abordaremos el tema que está sonando en las últimas horas bastante. Se trata de Álvaro Leiva, ex canciller. La noticia tiene revuelo y ya es de nivel mundial. Surgió en el diario El País en España. La política colombiana reacciona a los audios de Álvaro Leiva. Dos puntos. No es solo un ataque contra Petro, es un atentado a la democracia. Y se puede estar contando que tal vez todo esto tiene que ver con el atentado de Miguel Uribe Turbay. Los involucrados en esto son Vicky Dávila y tristemente la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez, pues muy tenaz. O sea, se queda uno pensando por Francia Márquez, una mujer que, pues, hombre, es inteligente y todo. ¿Por qué llegar a este punto? ¿Qué la motivó a llegar a este punto? ¿Qué dolió en ella para llegar a este punto? Pero podemos también pensar que de pronto hubo debilidad de parte de ella y se dejó llevar de lo que dijo Álvaro Leiva. Nunca sabremos qué pasó realmente, por qué tanto el distanciamiento de Francia Márquez bajo su protagonismo en el gobierno, qué pudo pasar. O está sufriendo el dilema de un existencialismo, puede ser. Pero bien, vamos a mirar la noticia. Personalidades de varios sectores condenan el acercamiento del ex canciller al gobierno de Estados Unidos para tumbar al presidente. Esto es revelado por el país. Estados Unidos, buscando intromisión de Estados Unidos en Colombia, injerencia de Estados Unidos en Colombia. Es increíble que este señor Álvaro Leiva, alguna vez que se confió en él, terminara sus últimos años de vida desprestigiado, olvidado y peor que eso, como un traidor, un conspirador para tumbar al presidente Gustavo Petro, que ha hecho grandes cosas por el pueblo colombiano. Y duele porque si el señor Álvaro Leiva ataca a Petro, es como atacar al pueblo, atacar la democracia de Colombia. Álvaro Leiva atacó el pueblo, no atacó a Petro, sino al pueblo colombiano. La política colombiana ha reaccionado este domingo 29 de junio del 2025 a las revelaciones de El País sobre el intento del ex canciller Álvaro Leiva de acercarse al gobierno de Estados Unidos para tumbar a su antiguo jefe, el presidente Gustavo Petro. Los aliados del mandatario han salido a condenar las actuaciones del exministro, pedir investigaciones y señalar que esto prueba que el jefe de Estado tenía razón cuando denunciaba planes para derrocarlo. Algunos políticos del centro político como Angélica Lozano, Juan Manuel Gaitán, se han sumado al rechazo contra Leiva y han respaldado al presidente. La precandidata de derecha Vicky Dávila, mencionada por Leiva en los audios, ha afirmado que no tenía conocimiento de estas gestiones y que siempre se ha opuesto a propuestas para tumbar al mandatario. Bueno, ahí esa parte sí es como poco creíble, porque la señora Vicky Dávila todo el tiempo su narrativa es atacando a Petro. Es más, ni siquiera la señora tiene en la mente un plan de gobierno trazado, un conocimiento de la Colombia profunda como lo tiene Gustavo Petro, un, una lista de tantas cosas que hay que hacer en Colombia. Eso no se le ve por ninguna parte a Vicky Dávila. Ni tampoco se le ve en pantalla o en un plan específico a María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia o a Miguel Uribe.
Turbay si llegara a sobrevivir, porque ya dicen que si él logra sobrevivir y que logra, mejor dicho, volver a lo que era antes, es que seguramente ellos dicen que va a quedar como presidente, pero eso es tan falso como una moneda de 1000. Es tan falso porque lamentablemente el señor Miguel Uribe Turbay no retornará jamás a lo que fue antes por su condición de salud, no volverá a ser el hombre que era, jamás. Y sí, algo que se puede hacer en todo esto es seguir investigando profundamente todo este entramado para llegar directamente a esos autores intelectuales de poder que tomaron esta causa de atacar el gobierno de Petro y lo atacaron de tal manera que con el atentado de Miguel Uribe Turbay desestabilizaron un tanto el país. Y salir la señora Vicky Dávila a decir que ella no tiene nada que ver en esto es la mentira más grande que podríamos nosotros los colombianos comernos, porque no tiene credibilidad frente a todo lo que ella hace. Esto no tiene credibilidad. Ella es una mujer que todo el tiempo, desde que empezó su candidatura a volar en el año 2024, en el mes de septiembre, ¿recuerdan? Todo el tiempo ella lo único que ha enfatizado, lo único que pica todo el tiempo es sátiras al presidente Gustavo Petro, despotricamiento al gobierno de cambio, todo el tiempo. Ya no habla de otra cosa que sea eso. Solo Petro, Petro y Petro y Petro, nada más. Pero planes de gobierno, lo que intenta hacer, cómo va a combatir las cosas en Colombia, cómo va a tratar la Colombia profunda, cómo va a ser el gobierno de ella, eso no lo habla nunca, eso ni nadie sabe nadie sabe, y que es una persona perdida, relativamente es un ser perdido. Es un ser que el día que llegue el momento de las elecciones, tristemente la señora será quemada completamente. Y como ella, el Centro Democrático y todos los oponentes del presidente Gustavo Petro o todos los oponentes del gobierno del progresismo, todos serán prácticamente molidos completamente. Cambio radical, algunos del partido de la U, los del Mira, cambios, Caminos Libres y Justos, Alianza Verde, Partido Alianza Verde, Centro Democrático, todos ellos. No habrá ninguno por ahí que se quede, ni siquiera los liberales o conservadores, los de Gaviria o los de Efraín Cepeda Sarabia, ninguno de ellos va a quedar. Entonces, esas son las razones. Una de las primeras funcionarias del gobierno en pronunciarse fue la actual canciller Laura Sarabia, diciendo entre comillas, ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leiva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad. Esto no es solo un ataque contra Petro, es un atentado contra la democracia misma, ha escrito en X. Después se le ha sumado el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, entre comillas, dice, las conductas del ex canciller Álvaro Leiva son delitos contra la democracia y constituyen traición a la patria. En estos episodios ha quedado desnudada su poca condición humana, cierra comillas. El jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti, ha ido más allá y ha relacionado el, entre comillas, oscuro y perverso plan de Leiva con un presunto operativo para desestabilizar al gobierno en varios frentes, entre comillas. Todo lo que ha pasado de orden público en este mes puede estar relacionado, puede estar relacionado. Ha conjeturado en referencia al intento de magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay y los atentados de las disidencias de la FARC en el suroriente del país, o sea, por allá en Cali, Tumaco, Chocó, en todos esos lugares. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? Que posiblemente el señor Álvaro Leiva Durán buscó alianzas, no solamente con Estados Unidos, sino con el
ELN y con el Clan del Golfo y desestabilizar el país. ¿Cómo? Atentando contra presidenciables y uno de ellos, pues como blanco pudo ser Miguel Uribe Turbay y provocó la desestabilización del país un tanto, porque todo el mundo salió a atacar a Gustavo Petro. Tanto así que le tocó a Gustavo Petro ponerse pilas y empezar a buscar los autores materiales e intelectuales de este atentado. Y vea cómo vamos llegando, cómo se va llegando al rollo total. Hoy sabemos mucho, hay muchas cosas que sabemos y sabemos que todo lo que hicieron fue perverso, macabro y todo, ¿por qué? Para buscar el poder nuevamente en el 2026, algo que no van a tener, algo que no pasará. Varios congresistas del pacto histórico del partido del presidente han comentado que estas revelaciones respaldan los señalamientos constantes de Petro sobre intentos de derrocarlo, entre comillas, cuando en su momento el presidente lo denunció desde la oposición política y mediática, se le tildó de loco, de paranoico o de estar armando una cortina de humo. Ahora, las investigaciones periodísticas demuestran que tenía la razón. Ha escrito la representante María Fernanda Carrascal. Algo similar ha declarado la senadora María José Pizarro, que además ha exhortado, o sea, ha solicitado, ha pedido a la Fiscalía a investigar. Entre comillas, desde mayo el presidente solicitó investigación a Álvaro Leiva por el delito de sedición. Tras las revelaciones del país, América Colombia, la Fiscalía debe actuar inmediatamente por instigación a un golpe de Estado, exhortación, o sea, deber, solicitud a la alteración del orden constitucional y la vulneración de la soberanía nacional como mínimo. Cierra comillas. O sea, ¿por qué razón se debe solicitar esa investigación inmediata? Observemos muy cuidadosamente cómo está todo en este momento. El presidente Gustavo Petro es aclamado, es ovacionado en muchas plazas del país. Son cerca de 200 plazas en este país. Son 1.103 municipios en este país. Son millares de personas en este país que en este momento apoyan de manera firme al presidente Gustavo Petro. ¿Qué puede suceder en el hecho de que estas personas tan ruines y tan miserables constituyan un golpe de Estado o un derrocamiento al gobierno de Petro? Como dijo por ahí el señor Germán Vargas Lleras, provocarían una guerra civil. Y efectivamente sí, una guerra civil sin precedentes y superior a la del 48. Superior a la del 48. ¿Por qué? Porque como Colombia en este momento tiene el mayor número de simpatizantes, seguidores de Petro, o que aclaman o que apoyan a Gustavo Petro, o que les gusta el progresismo, pues estarían yendo contra la otra parte, que es la ultraderecha, la derecha, el centro y el uribismo, y se formaría una guerra, una guerra que bien nace de la ideología. Entonces, prácticamente una guerra como esta sería terrible porque ni siquiera en la calle usted podría abrir la boca, porque si se encuentra en ese momento de frente con un opositor, te muele a palo. O peor que eso, si tiene un cuchillo te lo clava. O peor que eso, si tiene un arma te da plomo. Pero es muy tenaz, eso es muy tremendo. ¿Por qué? Porque el país está polarizado. O sea, el país por culpa de la derecha, de la ultraderecha, del centro y del uribismo, se encuentra extremadamente polarizado. Y pues claro, obviamente la gente defiende pues al presidente Gustavo Petro porque el presidente Gustavo Petro representa pueblo. Y cada vez que atacan al presidente Petro, están atacando obviamente al pueblo. El hecho de lo que hizo el Congreso con las reformas sociales, de bloquearlas, de prácticamente hacer sabotaje todo el tiempo, eso fue
Una maniobra que solamente reflejó un enorme odio a Petro y asimismo un enorme odio al pueblo colombiano. Entonces el pueblo colombiano no está para perdonar esas cosas en las urnas. Entonces es muy tremendo. O sea, todo lo que conlleve para atacar al presidente Petro, incluso la misma Francia Márquez, si está atacando al presidente Petro, pues se convierte automáticamente en enemigo del pueblo. Y eso es muy grave porque ojalá Dios quiera Francia Márquez salga y se defienda y de pronto refute todo lo que se está diciendo de ella, lo refute, porque pues es tremendo, porque es una mujer muy inteligente, una mujer inteligente. Entonces, una mujer inteligente porque viene a caer en estas aguas turbias. Es lo que uno se queda pensando. ¿Por qué? O puede ser también que el señor Álvaro Leiva vea a Francia Márquez como abandonada, como sola y dice, pues como está sola y abandonada, yo voy a aprovechar para ligar y simplemente hacer creer al pueblo colombiano que Francia Márquez es un enemigo. Y claro, aquí se necesita mucho discernimiento completamente. El presidente tiene que estar en ese punto del discernimiento y pues obviamente con, no sé, con sabiduría, revisar muy bien eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo pasar ahí? Algunos petristas han ido más allá y también han pedido explicaciones a la vicepresidenta Francia Márquez, lo que estamos hablando ahora. Leiva aseguró en los audios que la funcionaria reemplazaría a Petro, que estaba encima de ella para garantizar su cooperación en el plan y que él estuvo detrás de un cuestionamiento público que ella le hizo al mandatario en febrero durante un consejo de ministros televisado. Yo creo que ustedes lo recuerdan, fue el primero. Fue el primer consejo de ministros donde prácticamente Francia Márquez dijo algo que dejó a muchos pensando, ¿sí? Entre comillas dice, pienso que todos los colombianos necesitamos conocer lo que tiene para decir respecto a esto tan grave la señora vicepresidenta. Ha reclamado la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Moisés, Ninco Daza, ¿sí? Eh, ex embajador en México, ha coincidido, entre comillas, si no fue capaz de darle explicaciones al presidente, ojalá lo haga ante el país. Eso es una cosa que tiene que hacer Márquez. Ahora dice acá, Márquez ha negado los señalamientos en un comunicado. Bueno, ahí empieza la parte que es importante que ella también haga eso porque se está manchando su honra, su nombre está jugando en un mal papel y pues es importante que ella pues limpie esa parte. Yo pienso que en lo que nosotros hemos visto la trayectoria de estos personajes y hemos visto lo inteligente que es Francia Márquez, pues es difícil creer, es muy difícil creer ante esto que Francia Márquez esté en ese plan como lo cita el señor Álvaro Leiva. Y el señor Álvaro Leiva, pues es un personaje que primero es ruin y miserable y quiere arrastrar en su lodo, obviamente, a esas personas, pues que arrastra a Vicky Dávila, no hay problema, porque ella es una mujer mentirosa, pero que arrastre en su lodo a la señora Francia Márquez, sí es problema porque hasta donde yo tengo entendido, Francia Márquez es una mujer muy entera, una mujer muy sabia, una mujer que pues ha mostrado calidades y todo eso, por algo está allá, por algo es vicepresidenta de este país, por algo fue elegida por el pueblo colombiano y en los momentos que se ha podido nos ha representado bien. Entonces es ahí donde uno empieza a mirar que no entiende por qué Álvaro Leiva sale a decir que Francia Márquez tiene algo que ver con eso y vale la pena empezar a revisar el comunicado que ella expuso a ver qué es lo que dice con respecto a todo esto. Eh,
entre comillas dice, no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. Lo dice la señora, eso es creíble. Ha declarado, entre comillas, tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Me gusta ese detalle de ella. Respeto profundamente el orden constitucional y dentro de este la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado y no debe caber duda jamás. He traicionado ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la nación. Eso me gusta porque es que ahí es donde está el punto. Para los que la seguimos, para los que hemos visto, para los que la hemos escuchado, es imposible creer que ella esté con Álvaro Leiva. La maniobra de Álvaro Leiva va más allá. Atacar los puntos fuertes y entre esos ella. Y con esto intenta debilitar un gobierno, buscando divisiones entre ellos. Y es que lo dijo muy claramente el presidente Gustavo Petro un día. Es que aquí lo único que están buscando es que entre nosotros mismos nos matemos. Eso sí no se me olvida a mí es lo que él dijo. Es que entre ellos están buscando que entre nosotros mismos nos matemos, que entre nosotros mismos nos acabemos, ¿sí? Creyendo lo que no tenemos que creer, porque esa es la manera como esa clase de gente opera. Ellos buscan mirar, a ver, vamos a hacerle creer que la señora conspira contra el presidente, entonces el presidente va a empezar a mirarla como que no confía, entonces ahí empieza a difundirse mi división. Por eso dice, divida y reinarás. Es que eso es así. Cada vez que una persona divide, es como decir, invito a que se den cuenta como reino. Eso pasa en las familias. En las familias existe siempre eso, una persona que llega ajena, que no tiene nada que ver con la familia y empieza a dividir. Y cuando empieza a dividir, empieza a reinar. ¿Por qué? Porque en esa división empieza a polarizar y empieza a decir, mire, es que fulano dijo esto y aquello y lo otro. Entonces, claro, se vuelve la división total y así entonces todo el mundo empieza a pelear unos con otros. Eso es lo que se buscaba acá. Es decir, el señor Álvaro Leiva Durán decía, mi plan tiene que ser tan perfecto que tengo que tomar la ficha principal, que es Francia Márquez, y tomo a Vicky. Entonces, ¿cómo está la situación? Vicky, en este momento, mucha gente no le cree, pero coger a Francia Márquez para este fin es lo que deja todo como que tambalea, porque Francia Márquez es muy diferente a Vicky, y nadie puede comparar a Francia Márquez con Vicky jamás. Francia Márquez es una mujer muy sabia, y no podemos nosotros caer en el juego en el que ellos quieren meternos. El juego en el que este señor Álvaro Leiva quiere meternos es en el que creamos que Francia Márquez es traidora, en el que Francia Márquez conspiró contra el presidente de la República, y ahí en ese punto sí tenemos que aprender a sostenernos y tener completo discernimiento de lo que está pasando. No podemos caer en esa parte. Vamos a otro punto, dice, varias figuras del centro político han respaldado al presidente. La senadora verde Angélica Lozano ha señalado que las revelaciones son gravísimas. Todos los sectores, gobierno, oposición, independientes, debemos rechazar este atentado contra la democracia y exigir garantías para que el presidente Petro culmine su mandato y para que las próximas elecciones se celebren libremente, ha escrito en X. Algo similar han dicho el ex senador Humberto de la Calle, que dijo que no, que el gobierno de Gustavo Petro es intocable. Eso es muy interesante. Y el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, quienes han enfatizado en mensajes en X que Petro debe terminar su mandato. Entre comillas, el gobierno debe irse en elecciones libres y justas, no por golpes de Estado, ha declarado Galán. El ex canciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo ha condenado las actuaciones de Leiva y ha expresado su confianza en que Estados Unidos no dará espacios a voces que buscan desestabilizar a Colombia. Porque es que aquí la cuestión es que Vicky Dávila y Leiva se fueron a buscar a un tal Balarte y se tomaron fotos con ellos y Fray Cepeda Sarabia con ellos
Y claro, esta gente no es afín a Petro. Entonces, como dice el dicho, entre ellos buscan a ver cómo hacerle el daño al gobierno colombiano, a la democracia, al pueblo colombiano, y eso es algo que todos los colombianos tenemos que evitar que pase. La derecha se ha pronunciado sobre las menciones de Leiva. Algunos de sus referentes, como Vicky Dávila, han respondido que ella no tenía conocimiento de estas ideas del ex canciller Leiva que menciona el país. En referencia a que sería una mediadora ante la salida del presidente del poder, no estoy de acuerdo con que tumben a Petro. Siempre lo he dicho, en público y en privado. Ha remarcado, el presidente Álvaro Uribe en tanto ha expresado su apoyo a Dávila y al senador Uribe Turbay, mencionado por Leiva como alguien que podía sumarse al plan. Nuestro precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Bueno, eso sí es como tan difícil de creerlo, porque él siempre mostró todo lo contrario. Pues, o sea, lo mostró tan contrario porque hasta se grabó toteado de la risa porque habían hundido la consulta popular, toteado de la risa porque habían hundido la reforma laboral en la primera parte. Entonces, por esas razones es que es tan difícil creer esas cosas, muy difícil creer lo que dice el señor Álvaro Uribe Vélez y pues ahí sí nada que hacer. Esperamos que el doctor Álvaro Leiva aclare, ha declarado el exmandatario. La sociedad civil también ha reaccionado a las revelaciones. Andrés Celis, ex investigador de la Comisión de la Verdad, ha vinculado los audios a dos escritos de hace unas semanas en los que Leiva señaló a Petro de tener una adicción a las drogas. Es que imagínate, por ahí corriendo con ese rumor. Eso es chisme, algo que no se puede creer. ¿Por qué tiene que pelar diciendo que el presidente es drogadicto, qué sé yo? O sea, siempre jugando de alguna manera a sostenerse en alguna estupidez o alguna bobada para jugar con la mente del colectivo, para jugar con que la gente crea que eso está pasando cuando no es así. Lo que hacía con sus cartas respondía a un orquestado fallido que incluyó visitas a Estados Unidos para intentar tumbar a Petro. Tenía entonces razón el presidente con el plan del golpe. Ha expresado en X, Félix de Bedú, periodista de Univisión y W Radio, ha pedido explicaciones, entre comillas, en medio de un ambiente tan peligroso y convulsionado, lo último que necesita el país es una aventura golpista. Una carta muy larga va a necesitar a Álvaro Leiva para explicar esto. Y así termina esta nota periodística. Pero veámonos a lo que dicen aquí, por ejemplo, en Facebook, en este punto donde dice eh, Noticias Populares Colombia, ¿no? Y el titular de esto dice así. A Petro le querían dar golpe de Estado, audio revelan que Leiva pidió apoyo a Estados Unidos. Leamos un poquito la crónica que dice acá. Aquí está. Bueno, entonces, esto dice así. Última hora. Gravísimo. El diario País de España reveló cómo se venía planeando en cabeza de Álvaro Oliva un plan para tumbar a Petro. La noticia hace eco a nivel mundial. Según información de la Casa Blanca, el exministro aseguró tener un plan para destituir al presidente alegando tener pruebas contundentes que los dejarían imposibilitado para ejercer funciones en el Ejecutivo. El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Oliva sigue en su pelea con el presidente Gustavo Petro, pero esta vez habría intentado buscar apoyo de fuerzas políticas estadounidenses para presuntamente acabar antes de tiempo con el mandato
del que otrora fue su jefe. Así fue dado a conocer en la mañana del domingo 29 de junio por el país América, según fuentes confidenciales que trabajan para la Casa Blanca y el presidente Donald Trump. Según se conoció, hace unos 2 meses se celebró una reunión en Estados Unidos en la que participó Leiva y algunos asesores cercanos al presidente norteamericano con el objetivo de solicitar apoyo para un plan orientado a la destitución de Petro. De acuerdo con el medio internacional, los detalles de este acercamiento surgieron a partir de audios y fuentes afines a congresistas republicanos, los cuales indican que Leiva buscó influir en Marco Rubio, secretario de Estado, aspirando a promover una presión internacional que facilitara la salida del poder de Petro. Una de las personas que compartió encuentros con Leiva en abril relató que el ex canciller afirmó poseer los mecanismos necesarios para ejecutar el plan y aseguró que, tras la salida de Petro, la vicepresidenta Francia Márquez lo sustituiría. Entre comillas, nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez, la vicepresidenta, contaba con evidencias de que Petro no podía seguirse ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante, cerrada comillas, señaló una de las fuentes consultadas por el país América. Leiva anteriormente figura de confianza dentro del círculo de Petro, especialmente al inicio de la legislatura, describió en esas conversaciones al presidente como alguien errático y con serios problemas de drogadicción, al tiempo que aseguraba guardar elementos que lo inhabilitaran para ejercer la presidencia. Asimismo, manifestó la necesidad de un acuerdo donde participaran actores armados y no armados. En uno de los audios revisados por la publicación, Leiva expresa, entre comillas, hay que sacar ese tipo presidiendo las elecciones, el orden público se desbordó, eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar ELN, los del Clan del Golfo. Yo he hablado con los gremios más importantes y es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero. Oiga, increíble. Hasta ese punto ahí, lo que nos está diciendo es que él estaba reuniéndose con esa gente. Es decir, está con esa gente. Carambas. Y todos sabemos de este lado que el ELN, el Clan del Golfo, estos son corrientes, son hilos, son vértebras, son parte de un tejido que pertenece a la Junta a la Junta Nueva de Narcotráfico en Dubái e Italia. Entonces esto va por mayores. Es decir, el señor Álvaro Leiva Durán se dejó ver, se desnudado completamente, tremendo. El ex canciller y su hijo, Jorge Leiva, mantienen conexiones con integrantes del Partido Republicano en Estados Unidos. Así, solicitaron a contacto la gestión de una reunión con el congresista Mario Díaz Balarte, representante por Florida, como Leiva mismo señaló en una de las grabaciones. Entre comillas, estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila, Mario Díaz Balarte. Los Díaz Balarte son los que están detrás del secretario de Estado. Cierra comillas. Aseguró el exministro de los audios obtenidos por el medio internacional. Además, pretendían entablar contacto con Carlos Antonio Jiménez, otro congresista reconocido en Miami. Al mismo tiempo, Leiva publica cartas en redes sociales donde acusaba públicamente a Petro de consumir drogas e incluía relatos de supuestos episodios en los que el mandatario se ausentaba sin explicación o actuaba con extrañeza ante líderes extranjeros. ¿Qué tal esa? En estas cartas, Leiva también insinuaba que Laura Sarabia, principal asesora de Petro, facilitaba la adquisición de sustancias y colaboraba en ocultar los hechos. Sin embargo, ambos políticos han negado estas acusaciones y las han calificado de difamatorias.
Tremendo. Leiva consideraba que este tipo de denuncias públicas podrían desencadenar el proceso para expulsar al presidente. En otro fragmento de audio, Leiva afirma, entre comillas, yo no me puedo quedar donde estoy. Aquí vamos a mitad del camino, de un camino que son 20 días más. Esto no se queda de este tamaño, cierre comillas. O sea, aparte de eso salió también vengativo. El tipo creyó que iba por más y salió trasquilado en lana. Increíble, pero así es. Será recordado en la historia de Colombia como un gran traidor, así como el señor Efraín Cepeda Sarabia. En otra grabación, Leiva reitera la necesidad de la salida de Petro bajo un acuerdo nacional y ve en Vicky Dávila, ay, 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 ahora aspirante presidencial para las elecciones del 2026 a una posible intermediaria. O sea, el señor estaba muy mal de la cabeza prácticamente. Según se escucha, Leiva afirma, entre comillas, dos puntos, no va a ser presidente, en referencia a Dávila, ¿sí? Pero considera relevante su papel de diálogo. Sugería también considerar para el plan a Miguel Uribe, precandidato del Partido Centro Democrático que fue víctima de un atentado el 7 de junio y que actualmente se mantiene en grave estado de salud. Hay que meter malos y buenos, pero con representación. Mira lo que dice él acá, hay que meter malos y buenos, pero con representación. Los malos, pues son Miguel Uribe Turbay y Vicky Ávila, y los buenos, Francia Márquez. Es decir, el señor estaba echándole lodo a Francia Márquez. Es ahí donde caemos en el detalle de que no hay que llegar hasta allá a creer que Francia Márquez es traidora. Ella no lo es. No creo que lo sea. Yo no creo que lo sea. Una mujer inteligente como ella no se presta para esas cosas. Es lo que yo pienso acá. Un personaje cuando es inteligente y sabio no se liga a la gente de maldad porque tiene en primer orden la capacidad para discernir y conocer hasta dónde son los alcances de la persona, a lo que puede llegar. Eh, También dice otro punto acá. Según información conocida por el país, las grabaciones habrían pasado por manos del Servicio Secreto Colombiano y llegaron posteriormente al despacho presidencial, o sea, al escritorio del presidente de la República, Gustavo Petro. La reacción de Gustavo Petro habría sido de fuerte molestia y en un discurso acusó públicamente a Leiva de intentar un golpe de Estado en su contra, aunque sin ahondar en detalles. Este hecho llevó a Leiva a trasladarse a Madrid por motivos de seguridad. Ah, entonces ahora como sienten miedo, entonces no se queda en Colombia. ¿Qué tal? Leiva manifestó en las conversaciones su preferencia porque Francia Márquez asumiera la presidencia y aseguró haber influido en una intervención pública de la vicepresidenta en un consejo de ministros retransmitido en directo. Ahí está el punto. Es decir, Leiva, pues por orden, él piensa en Francia Márquez como la inmediata sucesora de Petro en ese caso. Pero como tal, en el orden, Francia Márquez ha expuesto que ya no tiene ningún interés en eso. Por lo mismo, porque Francia Márquez es una mujer inteligente. Revisemos eso, es una mujer que ha sido enunciada como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo. Entonces, por lo mismo, una mujer tan influyente en el mundo no puede estar pensando en rines tan bajos como los que plantea Leiva. O sea, Leiva vive en un mundo de fantasía y seguramente pensó que a esa altura estaría también para jugar la vicepresidenta Francia Márquez. Ahí sí que no. Menos mal que todavía existimos personas que discernimos muy bien la cosa y no llegamos al punto de pensar lo que no es. En esta ocasión, Márquez se enfrentó verbalmente a Petro, un episodio que dio la vuelta al mundo. En mensajes entre ambos, Leiva reconocía su apoyo hacia la vicepresidenta y en los audios
da a entender que Márquez estaría alineada con la estrategia para remover a Petro. Esta jugada. Bueno, eso es lo que se ha expuesto aquí, en ese detalle. Entonces, ahora echemos una mirada. Bien, aquí tenemos la reacción que tiene Francia Márquez, que era de ser así. Hace exactamente este tiempo, ¿no? Esto fue emitido el día 29 de junio del 2025. Francia Márquez Mina dice, vicepresidenta de la República de Colombia, Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo, refiriéndose pues al problema de Álvaro Leiva Durán y Petro. Ella no necesita estar en la mitad de ellos dos. Y tampoco debería Álvaro Leiva Durán utilizar a Francia Márquez como un instrumento para poder llegar al poder, porque eso era lo que pretendía hacer este señor, utilizar a Francia Márquez como ese elemento importante para escalar y poder ocupar la presidencia de la República. No Álvaro Leiva, pero sí, miren el camino como sería. Eh, Suponiendo que le hubieran dado el golpe a Petro, sube Francia Márquez como presidenta. En ese momento, toda la derecha actúa inmediatamente para mirar cómo la derrocan a ella y estaban utilizando ya o tenían listo la Procuraduría General de la República para poder inhabilitarla. Así de esta manera sacan a Francia Márquez y suben al poder a Efraín Cepeda Sarabia. Eso era lo que querían ellos, pero no lo lograron nunca. Sigue el mensaje así. El 7 de agosto del 2022 hice un juramento solemne ante el pueblo colombiano. Dos puntos, defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia. Desde entonces he caminado con la convicción profunda de que la lealtad a ese compromiso es también la lealtad al pueblo, a la democracia y a la esperanza de millones de personas que creen en un país diferente. Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional y dentro de este la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado y no debe caber duda. Jamás he traicionado ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la nación. Hay personas que salieron a decir, pero ¿por qué Francia no se ha pronunciado? ¿Pero por qué Francia no dice nada? Ahí está diciéndolo, ella se está aquí defendiendo y es lo que está diciendo, es lo que tenía que haber dicho hace ratos. Lo que ella dice es que ella no se va a poner en medio de una división, ella no se va a poner en medio de una rilla, de una rencilla, de una situación acalorada entre Leiva y Petro. Ella no se va a poner en eso porque simplemente su estatus no se lo permite o no debe ser así. Es más, ella presentía que iba a ser un instrumento de esta gente y por esa razón también se distancia, pues, o sea, ni para acá ni para allá. Es así esa parte. Entonces, yo siempre he dicho que Francia Márquez es una mujer muy supremamente inteligente. Bien, entonces, dice más también, he caminado con la convicción profunda de que la lealtad a ese compromiso es también la lealtad al pueblo. Ella lo sabe. Por lo mismo que lo sabe, es por eso que también Álvaro Leiva, como es tan ruin y tan miserable, pues la utilizó. Vaya a saber qué pronto le pudo decir a su pensamiento, pero en cierta manera ella tampoco ante eso se arrodilló, se rebajó.
Pero esto muy seguramente es una forma más que tienen ellos de mirar cómo destruir las relaciones entre las personas, porque es obviamente el modo superante que tiene esta gente de la manera como va a actuar. Entonces, igualmente, Álvaro Leiva Durán expuso unas cartas que lo único que hacen es calumniar, injuriar al presidente de la República, pero que ya después de todo, ya se conoce exactamente qué pasó aquí y sabemos quién es el que miente y quién no. La democracia y la esperanza de millones de personas que creen en un país diferente. Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme, respeto profundamente el orden constitucional y dentro de este la figura del presidente de la República como símbolo de unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado y no debe caber duda, no debe caber duda, porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Ahorita más de un resto están diciendo que Francia Márquez es traidora, lo dijo libremente, lo ha dicho Carvajalino, y no se trata de que, porque ellos lo dijeron, no, entonces los alternativos no, sino que de pronto es bueno pedir a los alternativos que también hagan un poquito más de análisis frente a las cosas, porque la verdad es que aquí lo que están haciendo es utilizar a Francia, la están utilizando. Así, él lo dijo muy claramente, Leiva dijo muy claramente en sus audios, dijo, aquí hay que utilizar buenos y malos para dar el golpe. Y claro, obviamente, entre los malos estaba Miguel Uribe, lo utilizaron y ahí está. Están utilizando a Vicky Dávila, que es un malo, ¿sí? Pero según aquí el señor Leiva no pretende poner a Vicky Dávila como presidente, sino como una intermediaria, o sea, como un rango muy bajo y significativo. Y utiliza al bueno, en este caso a Francia Márquez, pero también está generándole daño a Francia. Entonces, yo pienso que el presidente de la República es tan altamente sabio que ya se dio cuenta cómo es la jugada de ellos. Y no se va a poner a mirar, digamos, lo que ellos están diciendo, porque esa es la intención, crear la división y reinar. Jamás he traicionado ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la nación. No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones. Les digo, están profundamente equivocados. Mi carácter ha sido forjado en la lucha. Mi dignidad no se negocia y mi vocación de servicio no conoce atajos. He disentido cuando ha sido necesario, con respeto y sin estridencias, ejerciendo la crítica como un acto de honestidad y no como una forma de ruptura. Trabajo cada día por el pueblo que depositó su confianza en nosotros. Este es mi norte, mi causa y mi razón de permanecer firme hasta el final del mandato que se me confió. No renunciaré a mis principios ni a mi deber ni a la esperanza de millones de personas a las que debemos garantizarle que un país justo y equitativo sea posible. Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre. Esas fueron las palabras de Francia Márquez y son totalmente respetables porque vienen de una mujer sabia, una mujer íntegra, una mujer muy inteligente, que sabe cuál es el juego que en ese momento tenía Álvaro Leiva Durán. Ahora revisemos frente a esto expuesto una reacción del presidente de la República en lo que dice que pasó hace 19 horas, ¿no? Entonces el presidente de la República dice lo siguiente, he decidido responder cartas y unos hechos que aquí muestra el periodista español Quesada en el diario El País. Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leiva. Y es que esto no son meses. No solo de parte del señor Leiva, esto han sido más actores los que han atacado al presidente con injuria. Y hasta la fecha, las cortes no mueven un dedo para decir, hombre, párenle aquí, póngale freno a esto, no lo han hecho. ¿Qué pasa? El señor Miguel Abraham Polo Polo calumnia e injuria al presidente y no le han hecho nada.
Está estancado su proceso, hay un juicio presente que todavía no avanza, el del señor J. Hernández está igual, la señora Caterina Miranda también, Katy Juvenado también. Es decir, hay varios que han hecho calumnia e injuria y hostigamiento agravado al presidente. Y ahí la justicia lamentablemente sí se queda quieta, pero fuera el señor Álvaro Uribe Vélez, ahí sí se mueve como una bala de tren. Entonces, eso es donde damos cuenta que la justicia no es independiente, sino es dependiente. La justicia no obra con la razón de la justicia, sino obra con la razón de una política. La corte está tomada en un estado politizado, político y dictatorial. Nada más. Está en eso. Entonces, bueno, entonces viene otro punto. Y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón. Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la Cancillería, como el caso de Thomas Grip, por lo cual lo sancionó. La Procuraduría tampoco quise que su hijo ocupase la Cancillería o una embajada como si la democracia fuera hereditaria. El nombramiento de Laura Sarabia y Benedetti lo llenó de odio. Debo decir que jamás hasta hace poco tiempo me enteré de esa petición que hizo a Benedetti y era dirigida a mí. Es decir, el señor Leiva, los pasos que escalaba eran a fin llegar en un plan del golpismo para tener nuevamente la presidencia de la República y presentaba, o sea, eso va como paso por paso, ¿no? Primero, levantamos las cartas. Segundo, subimos al poder a Francia Márquez. Tercero, vamos a quitarle, a privarla a Francia Márquez. Y cuarto, subimos al que necesitamos, en este caso a Efraín Cepeda Sarabia. Así era el escalamiento que ellos tenían previsto realizar. Pero no lo lograron. ¿Pero por qué no se logró? Porque falta inteligencia en ellos. Porque la inteligencia tan grande que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, y su sabiduría es lo que no lo permitió. Y porque Gustavo Petro ha hecho las cosas como debe ser correctamente. Un mandatario que se entrega totalmente al pueblo y cumple las promesas al pueblo, pase lo que pase, como lo ha hecho Gustavo Petro, es de merecerse todo el apoyo de la gente. Lo que no hicieron los otros, pero si los otros hubieran hecho eso, seguro que tendrían el apoyo del pueblo, pero nunca lo hicieron. Al contrario, lo que hicieron ellos con el pueblo fue siempre atacarlo, siempre fue aprovecharse, siempre fue esclavizarlo. Entonces el pueblo con Petro despertó impresionantemente y eso es lo que a ellos los mantiene en ese permanente estrés y desespero de saber que no pueden contra él, que no pueden contra él. ¿Por qué no pueden contra Petro? Porque no pueden contra el pueblo. Se les olvida que Petro es el símbolo del pueblo. Petro es el símbolo del pueblo y Petro está cargado energéticamente del pueblo. Y como está cargado energéticamente del pueblo, pues claro, toda esta cantidad de élites poderosas que financieramente son poderosas porque tienen mucho dinero, piensan que porque tienen dinero, entonces pueden arrebasar como las olas, ¿no? Superar todo esto, pero no lo han logrado ni siquiera con eso. Así está de tremenda la cosa. Ni con eso lo han logrado. Y mientras tanto, todo eso que ellos intentan hacer es como sumar más personas que se adhieren a Petro, más seguidores para Petro, más gente felicitando a Petro por todo lo que se hace. Y también obviamente los alternativos hacemos un gran papel aquí porque los alternativos estamos muy pendientes de transmitir todas las noticias de Petro, de todo lo bueno, de todo lo malo, y lo vamos transmitiendo y eso también ayuda a que el pueblo sume. Y así de esta manera, pues hoy el pueblo, como lo hemos visto en muchas plazas del país, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en donde no se ha presentado el presidente Gustavo Petro y ha sido aclamado y ovacionado
y escuchado por miles y miles de personas. Tanto así que hasta miles de personas hacen cola para entrar a ver ese evento, solamente para escuchar al presidente sus cosas, porque él se ganó eso, con el esfuerzo, con el ahínco que tiene en la manera como trabaja, se lo ganó. Y todo su equipo humano se lo ganó y su equipo humano se ha dado cuenta que vale la pena trabajar para la paz, porque trabajando para la paz un pueblo es armónico y avanza. Pero mire lo que pasa del otro lado, cómo se ve la gente, pocos que intentan hacer algo pero no pueden. Intentaron mostrar una marcha del silencio, pero al final terminó siendo una marcha del odio y pues claro, la gente de eso se da cuenta. Tienen que matar o tienen que sacrificar a uno de sus presidenciables para poder ganar réditos aquí. Miren nomás hasta dónde llegan ellos, hasta matar. Entonces, pues no, así no se puede la cosa. La política tiene que mostrarse de una manera diferente, porque la política tiene que ser una forma de demostrarle al pueblo que a través de buenas leyes al pueblo se le puede beneficiar y al pueblo en un estado social de derecho se le puede brindar la posibilidad de tener sus derechos fundamentales, que son tan pocos, pero son importantes, como entre ellos la educación, la parte laboral, la salud y el campo. Esas cuatro cosas son pilares. Y eso es lo que el presidente ha trabajado. Y más a eso, súmele los acuerdos de paz. Es decir, los acuerdos de paz se hicieron y se pusieron en un plano en que la gente para poder regresar, para poder ir sanando profundamente, hay que entregarles tierras a los campesinos para que las laboren. Y entregar tierras a los campesinos también representa cosas muy importantes porque hay crecimiento del empleo. Se necesita gente laborando en los campos para producir. El presidente lo dijo desde el primer día de su mandato. Esta patria llamada Colombia necesita convertirse en esta tierra, en este planeta Tierra, en una poderosa potencia que maneje la seguridad alimentaria para muchas naciones. Eso es lo que se está intentando hacer. Esta Colombia hermosa que tenemos acá está para recibir toda la cantidad de turistas que vienen de muchas naciones. Y así se está haciendo. Esta patria está buscando siempre poder exportar el mejor café al mundo para que lo saboreen, el cacao. Entonces, todo eso son tareas grandes que las ha hecho este gobierno. Este gobierno por lo menos sí ha mostrado con realidad que se puede lograr las cosas. Porque todavía se preguntarán ellos, yo creo que se preguntarán más de uno de esos de la derecha, porque veo que son así. Dirán, oiga, ¿cómo harán para pagarle a los ancianitos 230,000 pesos mensuales a partir del 1 de julio del año 2025, cuando sabemos que son 3 millones? Entonces ellos dicen, multipliquen 3 millones de ciudadanos por 230,000, ¿cuánto nos da eso? Eso obviamente nos da una cifra supremamente grandísima, ¿no? Una cifra que se desborda totalmente, ¿sí? Se desborda totalmente la cifra, pero, pero como tal, se hace porque simplemente, si yo tengo 3 millones, 3 millones, ¿sí? Y lo multiplico por 230,000. Nos da 6, 6 billones tal vez de pesos mensuales. 6 billones de pesos mensuales. Pero ¿por qué no revisamos, por ejemplo, de esos 6 billones de pesos, cuánto exactamente entran en regalías por diferentes cosas al país? El turismo, por parte del petróleo, por parte de muchas cosas que se están manejando. Si el uribismo o la derecha o el centro o la ultraderecha anualmente se robaban 60 billones de pesos. Entonces, ahí está la razón, 60 billones de pesos. Entonces, nosotros tenemos un año que solamente tiene 12 meses. Esos mismos 60 billones de pesos que ellos estaban robando,
Ahora ya no se los van a robar porque esos 60 billones de pesos es para cubrir la pobreza de todas esas personas. Y se lo merecen porque todas estas personas durante décadas han sufrido. Obviamente, de todas estas personas, no todos los 3 millones van a durar 12 meses, porque obviamente hay gente que también se muere. Se muere porque se le paró el corazón, se muere porque no le funcionaron los pulmones, se muere porque tenían una enfermedad terrible, un cáncer o qué sé yo. Entonces, todo eso. Pero el país está trabajando para poder conseguir más dinero. Y el dinero lo hay, porque este país tiene grandes recursos poderosos, las tierras, los páramos, las montañas, los ríos, la Amazonía. ¿Qué no tiene este país? Tiene el oro y el coltan. Entonces, yo no entiendo por qué sale la derecha a decir que no hay plata para pagarles a los campesinos, para pagarles a los viejitos mensualmente 230.000 pesos. Y eso que son 3 millones los que están en extrema pobreza. Ahora imagínense si fuéramos todos, que somos aproximadamente 5 millones. 5 millones de ciudadanos que no nos pudimos en alguna manera pensionar por culpa de las leyes que trazaba la derecha. Pero des en cuenta que los mismos 60 billones de pesos que ellos se estaban robando por una y otra parte, esos mismos 60 billones de pesos que ahora no se pueden robar, entonces se destinan para ayudar a los ancianitos, a los ancianitos. Entonces, la cuestión es muy clara. Este país tiene mucha riqueza y esa riqueza estaba siendo explotada severamente. Las bandas criminales utilizaban a la gente para entrar en esas minas y extraer el oro y el coltan. Y se lo llevaban de Colombia para otros países. Ahora, cuando esto se detiene y se controla, ya no lo pueden hacer. Y si de otros países necesitan ese coltan y ese oro, pues van a tener que pagar mucho dinero y ese dinero que paguen superará inclusive más de los 60 billones de pesos. ¿Ves? Entonces, la cuestión es que Colombia va para ser un país muy supremamente grande, forjador. Y lo primero que tiene que hacer es encontrar la posibilidad de rescatar el Estado de Derecho Social. El Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho. Porque no lo había. Porque siempre estos gobernantes como César Gaviria se dejaban manipular de los criminales. No vemos ahí, por ejemplo, César Gaviria, cómo se dejó manipular por Pablo Escobar, que le hizo hasta cárcel y todo eso. Y así, y el señor Álvaro Uribe Vélez tuvo que acudir a los paramilitares. Y el señor Andrés Pastrana, y Juan Manuel Santos, y Iván Duque. Entonces, nuestro presidente, en todas sus razones, está haciendo las cosas bien. Ya. El caso Leiva me hace pensar que la conducta de lo que llamó oligarquía, a la que indudablemente pertenece Leiva, es de la doble moral. Piensa el Estado como hereditario, como derecho a negocios con el erario. Es incapaz de establecer relaciones basadas en el respeto a la otra persona y a los eh, argumentos. Es una ingenuidad pensar que lo haría. Desde hace 2 siglos. La traición, el asesinato, la mentira son sus normas. El acuerdo nacional se vuelve fantasmagoría y discurso. Traicionan, aunque siempre hay que insistir en el acuerdo y la paz. Colombia es bella, pero también hay mucha oscuridad en su historia. Esconden presidentes que han sido indígenas o negros, han asesinado todo lo que les contradiga el poder,
han embrutecido, acabando la educación pública a enormes sectores de la población, a la que empobrecen con sus negocios. Pero paso a lo concreto. Otro día haremos sociología de la oligarquía. Le di el puesto de canciller a Leiva porque pensé, sin ningún cálculo político, que lo merecía al final de su vida. Pensé engañado que tenía una genuina vocación de paz. Navarro, a nombre del M-19, lo hizo constituyente en 1990. Allí hicimos una lista cerrada que resultó mayoritaria por voluntad libre del electorado después de dejar las armas. Hacía unos meses atrás éramos caminantes armados en las montañas y habían asesinado cuando dejamos las armas al comandante del movimiento Carlos Pizarro. Leiva en realidad no ayudó al proceso de paz del M-19, pero se comprometió durante décadas al proceso con las FARC. Pensé que había sido perseguido por ello. Hoy conociéndolo personalmente, creo que también buscaba otras cosas con la paz, menos santas. Estoy convencido que el proceso de licitación de los pasaportes en la Cancillería estaba impregnado de corrupción desde sus inicios. En Consejo de Ministros le di la orden de no continuarlo porque el pliego de condiciones ya determinaba al ganador. Lo dejó avanzar demasiado contrario a mi indicación y cuando lo suspendió cometió irregularidades que le costaron su vida política. La prensa habla de la presencia de su hijo en un hotel en el exterior, hablando de este tema. Me disgustaba que en mis giras a eventos oficiales internacionales siempre llegara su hijo a las comidas que hacía mi delegación. Eso no lo contó en sus cartas, pero debió contar la verdad y no sus suposiciones de chismes de corredor. En Santiago de Chile llegó Jorge, su hijo, a la comida que hicimos después de la reunión. Lloré en mi discurso que di en La Moneda. Allí no había ido y se conmemoraban los 50 años del golpe de Allende. Supongo que por eso habla de comportamientos extraños, asuntos de mi adicción por la libertad. Su hijo no tenía por qué seguirnos en nuestras giras. No estaba bien, parecía un lobista de negocios aprovechando el cargo público de su padre. Confieso que con ayuda del presidente Boric me escapé y pude ir a la Isla Negra, a casa de Pablo Neruda, cerca a Valparaíso. Me encantó Valparaíso, donde los jóvenes en las librerías me saludaban y me encantó volver a comprar libros de Neruda y visitar su casa. El poeta del mar y del canto, general de los oprimidos. Trató, trato de escapar, es cierto, a ver los lugares de los libros que leí. Sigue el hilo. Entonces, como tal, entonces ahí lo que hemos visto claramente es que Álvaro Leiva siempre ha buscado en Estados Unidos una complicidad de Trump para tumbar a Petro. Y claro, usando a Francia Márquez para colocarla allí, pero para después tumbarla. Ese es el movimiento del señor Álvaro Leiva Durán. Esa fue la cuestión que se vio acá. Bueno, lo demás es algo que ya lo había contado en otro video. Sin embargo, vamos a liar aquí un momentico un poquito más. Dice Álvaro Leiva, ex canciller colombiano durante este gobierno, se reunió hace 2 meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso el país y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leiva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer una presión internacional que culminara en la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta. O sea, la escuchó, pero nunca la siguió. Entre comillas, nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez.
la vicepresidenta. Es decir, él tenía el plan de que Francia Márquez ocupara eso para después tumbar a Francia Márquez a través de la Procuraduría y ahí sí luego subir a Efraín Cepeda Sarabia. Creo que es suficiente lo que estamos contando, pero este señor que tiene prácticamente 82 años, nunca aprendió en esta vida algo importante. Y es que atacar a una persona inteligente no es nada bueno. Atacar a una persona con la extrema sabiduría y con un respaldo total del pueblo no es nada bueno. Y de eso ya se dio cuenta el señor Efraín Cepeda Sarabia. Por eso en los últimos días cambió un poco la cosa y dejó que la reforma laboral continuara su función y saliera finalmente como ley. Y después la reforma pensional, que gracias a Dios ya quedó completamente firme y a partir de mañana ya es un hecho completo. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí llega el final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.